Para cuando sale este video ya se acaba de terminar todo esto de la Semana Santa que tiene que ver con la religión católica. Sin embargo, no quisiera dejar pasar la oportunidad de hablar de esos episodios de South Park en los cuales se hace mucho hincapié en esta religión. Los creadores de South Park, tanto Trey Parker y Matt Stone, han practicado algún tipo de religión en el pasado. Trey Parker viniendo de una familia que es católica, mientras Matt Stone viene de una familia judía que nunca conoció nada de esto. Así que en este video vamos a hablar sobre aquellos episodios que tuvieron que ver con la religión católica y precisamente sobre este tema de la Semana Santa, jueves y viernes santos. Durante la sexta temporada tenemos uno de los episodios que menos habla de la religión católica, sin embargo, habla un tanto de lo que ocurre dentro de esta misma religión. Amor Católico Candente es un episodio de la sexta temporada que nos habla sobre lo que pasa con el tema de los sacerdotes y los niños, uno de los escándalos más grandes que tiene la iglesia. Un episodio bastante perturbador que tiene una trama secundaria que puede que a algunos nos parezca graciosa, pero lo principal con los sacerdotes, wow. Durante este episodio el padre Maxi estará convocando a los padres de South Park a que sus hijos vayan a un retiro espiritual que durará todo el fin de semana, estando solo los niños con sacerdotes. De tal modo que todos los padres de South Park estarán bastante preocupados por el hecho de dejar a sus hijos solos con sacerdotes, sabiendo todos los escándalos. Por lo que la tarea del padre Maxi será demostrar que no todos los sacerdotes son así, además de intentar hablar con ellos, haciendo toda una convocatoria para que los sacerdotes de todo el mundo, acompañados de el Papa Benedicto, van a estar hablando sobre el tema de los niños. Lo peor de todo viene cuando, según esto, viene en las escrituras de la Biblia y en el manual para ser un sacerdote, por así decirlo. Por lo que el padre Maxi tendrá el objetivo de aventarse toda una aventura para poder encontrar las escrituras sagradas y borrar esta norma, por así decirlo. Mientras que como trama secundaria tenemos a Cartman descubriendo que puede hacer la enterorrectogestión, que consiste en comer por atrás y cagar por la boca. Hemos vivido en el egoísmo, ignorando al Señor. Si una Pasando con un episodio que habla directamente con lo que ocurre con la iglesia y lo que nos enseñan en la escuela, tenemos este episodio de la cuarta temporada que pertenece a una duología de episodios con Los Inválidos Van al Cielo. Un episodio en donde los alumnos de South Park estarán preocupados porque en la iglesia les estarán diciendo que cualquier tipo de pecado o acción negativa que infieran van a terminar yéndose al infierno, por lo que los niños van a estar profetizando o evangelizando la palabra del Señor solamente por el temor a que no vayan al infierno, siendo una sátira al hincapié que hacen las iglesias para poder decirnos que tenemos que hacer lo correcto, servir a Dios y sobre todo darles el dinero a ellos. Siendo un episodio en donde Cartman hace que las cosas escalen aún más cuando infunda su propia iglesia solamente para conseguir dinero, escribiendo, básicamente haciendo lo mismo que practicaba la iglesia con darles muchísimo miedo a los niños mientras ellos solamente le dan dinero porque de esta forma pueden evitar irse al infierno, a tal punto de prácticamente crear un culto que en los efectos de la serie se conoce como el culto de Eric Cartman. Creo que todos en nuestra infancia llegamos a sentir ese miedo de no irnos al infierno por reprobar exámenes en el catecismo o lo que nos llegaban a decir en la iglesia. Y este episodio es todo un claro ejemplo de lo que la iglesia suele hacer en lugar de solamente decirnos las cosas de la Biblia y no tener que asustarnos. Ayúdeme, señor Garrison. Yo no lo conozco. Durante la tercera temporada de la serie tenemos el episodio de combustión espontánea, uno de los primeros intentos de la serie por hablar de esta religión. Este episodio va muy de la mano con lo que se nos presenta en la cuarta temporada, con todos los habitantes de South Park teniendo miedo de sufrir una combustión espontánea, la cual se supone que se produce al momento de evitar tirarte gases al haber tenido una nueva relación al no entrar en confianza con esta, siendo la acumulación de estos gases lo que hace que tengamos este tipo de combustión, algo que descubrió Randy Marsh al momento de hacer pruebas científicas. Se podría decir que este fue el primer intento de South Park por tratar de satirizar a todas las personas de religión católica que tienen miedo de hacer una acción que los vaya a perjudicar en el futuro. En el episodio la combustión espontánea se descubre cuando Kenny le sufre además de un habitante ajeno a South Park, que tanto Kenny como este habitante de South Park habían tenido una relación muy recientemente, por lo cual este tema de los gases llegó a la conclusión de Randy, por lo cual se da la orden de que todos tienen la obligación de tirarse gases para evitar la combustión espontánea, pero
el exceso de gases produce agujeros en la capa de ozono, haciendo que el calentamiento global llegue a South Park. De tal forma que ahora existe una ola de calor en el pueblo que también es culpa de Randy Marsh, por lo cual no saben qué hacer, tirarse gases para fomentar el calentamiento global o evitar los gases y sufrir una combustión espontánea, teniendo la reflexión final de este episodio con que todos somos humanos y tenemos que saber cuándo hacer las cosas. No siempre vamos a poder tener un radar que nos pueda decir si esto que hacemos es un pecado o no, así como que no todas las acciones que hacemos precisamente tienen que ser un pecado si no se hicieron con una mala fe o con la intención de hacerlo. Y una de mis escenas favoritas de todo este episodio es la representación del Via Crucis, donde Randy Marsh estará escalando con su propia estatua, episodio que solamente fue hecho a petición de Troy Parker porque Matt Stone no conocía todo ese tema del Via Crucis y de la religión católica. Me han abandonado, han cambiado las apuestas a favor de Satanás. Ahora nos vamos con el episodio que nos debutó a uno de los personajes más queridos por el fandom y los fanfics de South Park, siendo Damien. Pero este episodio nos habla de la fe cristiana y el cómo todas las personas solamente creen en Dios cuando les conviene o cuando piensan que es necesario. El episodio nos debuta a Damien como el hijo de Satanás que estará avecinando sobre el apocalipsis y la pelea entre el bien y el mal, teniendo a Satanás y a Jesús que pelearán en una pelea de boxeo bastante desequilibrada en cuanto a pesos. Antes de que Satanás se presente en South Park, todos los habitantes estarán apoyando a Jesús porque es el rey de la religión, es Jesús de Nazaret, es una persona que nos hace milagros y si lo apoyamos iremos al cielo. Las apuestas empezarán a subir a favor de Jesús, pero cuando Satanás se presenta en South Park verán que le triplica la estatura y es un hombre mucho más fornido que Jesús, por lo cual todos los habitantes del pueblo se darán cuenta de que las posibilidades de que Jesús gane este combate son prácticamente nulas, evitando todo tipo de fe y solamente votando por Satanás porque es muy obvio que va a ganar. Siendo el punto del episodio el demostrar que las personas solamente tienen fe en la religión católica cuando les conviene. Y al final del episodio tenemos a Satanás dándole una paliza a Jesús mientras todos en el pueblo, a excepción de una persona que se desconoce, votaron por Satanás. Jesús estará diciendo que agradece que al menos exista una sola persona en South Park que aún esté a favor de él. Y el giro de trama se revela cuando Satanás confiesa que él fue la persona que apostó a favor de Jesús, dejándose perder la pelea y ganando el combate, dándonos a entender que si todos hubieran tenido una pizca de fe, hubieran ganado este tipo de apuestas. Recuerden esto, que la fe que le tienes a la religión que tú le tengas tiene que estar presente todo el tiempo y no solamente cuando necesites acciones desesperadas. Ella es hermosa. En la novena temporada de South Park tenemos uno de los episodios más polémicos por lo gráfico y lo brutal que se muestra aquí. Randy Marsh se da cuenta de que sufre de un alcoholismo severo y está perjudicando a su familia, que le está pidiendo que deje la bebida, sin embargo este no es capaz de hacerlo, diciendo que prácticamente él sufre de una enfermedad que es alcoholismo y no hay nada que pueda evitarlo, hasta que en las noticias se dan cuenta de que una estatua de la Virgen está sangrando por atrás y muchos dicen que esto es un milagro, por lo que muchísimas personas con enfermedades incluso terminales van a estar llegando hacia esta estatua para recibir la sangre de María y curarse. Cuando Randy se entera de que hay personas que efectivamente se están curando al haber tenido la sangre de María en su cara, hará que Stan conduzca por él hasta allá para recibir la sangre de María y aparentemente haberse curado de su alcoholismo al instante. Randy Marsh habrá demostrado que ya no bebe ni una sola gota de alcohol, pero después en las noticias se dará otro aviso, siendo que a pesar de que el hecho de que una estatua esté sangrando por detrás, esto solamente representa el periodo menstrual de la mujer, por lo cual no se trata de un milagro, sino algo natural de las mujeres, por lo que Randy Marsh cae en la conclusión de que en realidad nunca se ha curado y empieza a tomar una cantidad desproporcionada de alcohol, por lo que al final de este episodio Stan le dirá a su padre que el hecho de que él haya dejado de tomar y se haya curado fue por su propia fuerza de voluntad y no tanto por la necesidad de un milagro. Y esta es la enseñanza del episodio, y de hecho está algo que muestran en la película de Todopoderoso con Jim Carrey, que no solamente tenemos que esperar a que una fuerza divina nos conceda un milagro, sí la fuerza de voluntad y nosotros podemos hacer ese mismo milagro, al mismo tiempo que muestra que hay muchas personas que buscan milagros en donde no los hay, siendo el caso de la Virgen María que estaba sangrando, pero se supone que es algo natural de la mujer, que claro que pueden existir casos de milagros, pero cosas como por ejemplo el alcoholismo de Randy Marsh es
simplemente él decidiendo cambiar. ¿Necesitas algún nuevo trabajo o aquel ascenso que tanto requieres? Puedes hacerlo tú mismo sin esperar a que un milagro te caiga del cielo. ¿Necesitas pasar ese examen de la materia que tanto se te dificulta? Puedes simplemente estudiar más y prepararte en lugar de buscar un milagro. Podrá ser un episodio controversial por lo que se muestra con el tema de la estatua, pero la enseñanza es magnífica. Dios no puede responder cada oración concediendo cada deseo. Sería privarte de la vida. Pasando con otro episodio que tiene esta misma enseñanza sobre que nosotros podemos hacer los propios cambios, tenemos uno de la tercera temporada. Estás ahí, Dios, soy yo, Jesús. Es un magnífico episodio que nos demuestra también que no siempre tenemos que esperar a que Dios haga las cosas por nosotros. Durante este episodio, Cartman estará diciendo que le llegó el periodo, algo que obviamente en hombres no se presenta en la adolescencia. Inspirado en la historia del libro Estás ahí, Dios, soy yo, Margaret, este episodio nos cuenta a Stan que se sentirá siendo rechazado por sus mejores amigos. Todo porque no le está llegando el periodo y Kyle, Cartman y Kenny solamente se juntan con personas que ya maduraron, es decir, que ya les llegó el periodo. En el libro original se supone que son niñas que están teniendo el periodo, pero obviamente en South Park ellos no tienen el periodo, por lo cual se supone que es una enfermedad viral. Asimismo, en este episodio se acerca la víspera de Año Nuevo del año 2000, por lo cual todos en el pueblo dicen que merecen ver a Dios y tener un par de respuestas. Así que todos estarán en la casa de Jesús, que convenientemente también vive en South Park, preguntándoles si algo ocurrirá por ser el año 2000. Jesús estará nervioso porque no tiene nada preparado y se supone que su padre, que es Dios, debería de hacer algo. Por otra parte, Stan Marsh se encontrará de muchas formas intentando acelerar el proceso de su madurez, llegando con el Dr. Mephisto para que le dé algunas pastillas que evidentemente no le van a producir el periodo porque él no debería tener el periodo. Mientras que Jesús promete un montón de cosas con un gran concierto y un espectáculo porque algo importante pasará en el año 2000. Sin embargo, no logra poder contactar con su padre de una y mil formas y viene aquí el momento de la carta. Estás ahí, Dios, soy yo, Jesús. Teniendo a Jesús escribiéndole una carta a su padre pidiéndole que por favor se presente, ya que de no hacerlo, el pueblo va a crucificarlo de nuevo. Esta misma carta la escribe Stan Marsh pidiéndole que le llegue el periodo, pero claramente esto no le va a terminar pasando, llegando al final de este episodio cuando este se encuentra con Jesús. Cuando Dios no se manifiesta para el espectáculo, todos en el pueblo estarán tratando de destruir las cosas mientras Stan le dice a Jesús: oye, ¿por qué Dios me odia? Jesús solamente le responde que no lo odia a él, lo odia a él su propio hijo porque va a permitir que lo crucifiquen de nuevo. Así que Stan le contesta: no me ha concedido todo lo que le he pedido, llegando una reflexión de Jesús que wow, es impresionante. El hecho de que Dios no te conceda todas las cosas que le pides no significa que te odie. Si Él te concediera todo, no tendrías por qué luchar y tu vida no tendría sentido. Yendo mucho de la mano con el episodio que les mostré anteriormente con el de la sangre de María, donde todos tenemos la fuerza y el poder de hacer nuestros propios milagros. Y cuando Jesús por fin entiende esto al haberle dado esa reflexión a Stan, Dios se dará cuenta de que ha aprendido la lección y se manifestará terrenalmente en la tierra. Como es una película tan importante que logra capturar los hechos caritativos de Jesús, te voy a dejar entrar. Estoy seguro que desde que viste el título de este video sabías que se iba a encontrar en esta lista. ¿Cuántos de nosotros nos llegó a pasar que nuestros padres por alguna extraña razón pensaron que era una magnífica idea que viéramos la película de La Pasión de Cristo con Mel Gibson? Durante la 8ª temporada de South Park tenemos el episodio de La Pasión del Judío que nos demuestra perfectamente esa emoción de los padres por querer hacer que sus hijos comprendan la historia de Dios con una película brutal. Se acaba de estrenar la película de La Pasión de Cristo en South Park y todos en el pueblo están hablando sobre ello a tal punto que no hay otro tema del cual se hable. Cartman, una persona que todo el tiempo ha estado hablando sobre los judíos, va a decirle un montón de cosas de Kyle, básicamente diciéndole: yo sé tu historia mientras que tú eres judío y no la sabes. Por lo que Kyle, siendo un judío, va a mirar esta película que se supone que es algo muy fiel a lo que ocurrió en los años de la Biblia, saliendo totalmente perturbado al darse cuenta de que los judíos son en realidad los villanos de toda esta
esta historia. Por otra parte, Stan y Kenny mirarán esta película que no les va a terminar gustando diciendo que es bastante brutal. Pero aquí lo importante es que la persona del cine les dice que la película es para mayores de edad, por lo cual no pueden verla. Sin embargo, es una película tan importante que les dará el permiso para verla. Otro de esos episodios en donde se nos intenta pintar a la religión católica como prácticamente una secta de que si no haces lo que yo digo, te vas a ir al infierno, siendo precisamente lo que hace Cartman al haber endiosado a Mel Gibson y decir a todo mundo que tienen que ver esta película. Al mismo tiempo, parodiando a toda esa ola de padres que utilizaron esta película para perturbar a sus hijos, incluyéndome, asustándolos con el hecho de que esto fue lo que sufrió Jesús, tienes que alabarlo. Y me gustaría que me dijeras en los comentarios si a ti también te llegaron a traumatizar tus padres cuando eras un niño obligándote a ver la Pasión de Cristo. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, yo soy David del canal de Stupid Punks y nos veremos hasta la próxima. Chao.